Señor, en esta hora te damos muchas gracias porque tú eres el que nos convocas aquí a este lugar, que nos reúnes, Señor, para buscarte, para encontrarnos contigo, porque quieres hablarnos, Señor, y en esta hora quiero disponer este mensaje, esto que tú has puesto en mi corazón, para que no sean mis palabras, no sean mis ideas, sino sea tu palabra, sea tu idea, Señor, hablando y tocando los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Abre nuestros corazones, enséñanos a hacer esa tierra que da frutos, Señor, en abundancia. En tu nombre precioso oramos. Amén y amén. Amén, amén. Bien, hermanos, la verdad es que hemos estado meditando mucho acerca de estos 33 años de la iglesia, de cómo la iglesia, cómo hemos llegado, veíamos los hermanos, las historias. Y hermanos, Dios ponía este tema en mi corazón, quiero compartir con ustedes, y a lo mejor van a ser varios mensajes porque es un tema muy extenso, pero yo quisiera que viéramos un poquito, a lo mejor una pequeña como introducción de algo que yo llamaría la iglesia, el proyecto de Dios. La iglesia, hermanos, es el proyecto de Dios. Cuando Dios creó al hombre, encontramos en Génesis, vemos que Dios tenía la intención de relacionarse con el ser humano de una manera personal, pero de una manera también en conjunto. La idea de Dios era que este planeta, esta creación que Él había hecho, fuera habitada por miles, millones de personas, y Él quería tener una relación en conjunto con ellos, a través de ellos y de una manera individual. Y aunque esa idea en un principio pareciera que fue truncado por el pecado y la desobediencia del hombre, el plan de Dios permaneció. Y por eso dice que un canto da que el plan de Dios ningún hombre cambiará. Entendemos eso, hermanos, que ni siquiera el pecado, ni la desobediencia, ni la rebeldía del hombre puede estorbar, frenar y mucho menos impedir el plan de Dios. Amén. Entonces Dios seguía buscando cómo poder relacionarse con su creación, con el hombre, de una manera personal y en conjunto. Y entonces vemos, ¿verdad?, ahí en las escrituras desde Génesis, cómo Dios va escogiendo primero a una familia, a un hombre, a un pueblo, una nación, para hacerlo su herencia, para hacerlos suyos, para mostrarle al mundo entero lo que era su plan, lo que era Él quería habitar en medio de ellos. Y el pueblo de Israel, ¿verdad?, sirvió a uno de los propósitos más excelentes, el propósito de preparar la venida del Mesías. Y Dios, vemos por todo el Antiguo Testamento cómo Dios estuvo tratando con su pueblo, cómo Dios lo estuvo probando, cómo Dios los llevó, los sacó de la cautividad por el desierto para introducirlos a una tierra prometida, y luego les dio líderes y reyes, y de repente tenía que permitir que otras naciones los conquistaran para que lo recordaran y se volvieran a Él de todo su corazón. Y es una historia de ir y venir. Pero cuando tú lo ves, y nosotros tenemos esta hermosa bendición de poder verlo en un libro y poder leerlo página tras página, te vas dando cuenta que el corazón de Dios seguía buscando ese proyecto inicial de relacionarse con el ser humano de una manera individual, personal, pero también de una manera en conjunto, en comunidad, en sociedad. Y hermanos, la primera vez que aparece la palabra iglesia en la Biblia, a lo mejor como nosotros aquí estamos tan metidos en la cultura, ¿verdad?, cristiana, y en una iglesia pensamos que se habla de la iglesia por toda la Biblia, pero la primera ocasión que encontramos la palabra iglesia está en Mateo 16, 18, pero me gustaría que si gustan acompañarme, vamos a leer desde el versículo 13. Y aunque solamente quisiera enfocarme en cuando Jesús menciona la iglesia, vamos a leer el contexto. Entonces, si gustan acompañarme en Mateo 16, a partir del versículo 13. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Amén. Mateo 16, versículo 13 en delante, hasta que termina hasta el 20. Dice:
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén, hermanos. Encontramos que la primer mención de la iglesia fue hecha por Jesús mismo, ¿verdad? Que lo menciona el apóstol Mateo. Y vemos, hermanos, aquí luego en este versículo 18, que Jesús la llama mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Frente a esta revelación de Pedro en cuanto a la identidad de Jesús, Jesús le dice que Él va a edificar su iglesia. Y debemos entender, hermanos, entonces que Jesús es el dueño, el propietario de la iglesia y el edificador. Porque hay muchas personas que piensan y creen y llegan a una idea de que la iglesia es algo que surgió de los hombres, que surgió de la necesidad de los hombres de reunirse alrededor de una misma idea, de un mismo concepto para poder caminar juntos, trabajar juntos, levantar sociedades juntos. Y piensan que la iglesia es una idea más humana, así como podrían surgir partidos políticos, así como podrían surgir asociaciones civiles y de todo tipo de organizaciones con un fin, con una idea. Y muchos piensan que la iglesia es una idea del hombre y que pertenece a los hombres, que pertenece a una religión. Y aquí Jesús está diciendo: mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Hermanos, cuando tú estás formando parte de la iglesia, debes saber que tú eres parte de algo que Jesús llama suyo y de algo que Jesús dijo que Él es el que la inició. Él es el que empezó la idea desde el corazón de Dios. Y para mí, cuando yo veo esto, hermanos, por eso comenzaba hablando desde el Génesis, es el proyecto de Dios. Fue una idea que no se detuvo y llegamos finalmente a donde Jesús dice: este va a ser el principio. Aquí comienzo yo a edificar mi iglesia. No había podido convertirse en una realidad este proyecto mientras estaba el pueblo de Israel en el desierto con el tabernáculo de Moisés y de David y del reino de David, y aunque fuera después un templo muy glorioso con Salomón, ¿verdad? Hasta este momento es que Jesús dice: yo voy a empezar a edificar mi iglesia sobre esta roca. Hay muchas ideas acerca de qué es lo que se refiere Jesús. Creo que no lo voy a mencionar, pero si yo tuviera que escoger qué es lo que Jesús se refiere sobre la roca, a mí me gustaría mencionar que una roca, la piedra fundamental de la iglesia es Cristo Jesús. Y aquí el contexto de este verso es la identidad de Cristo Jesús. Para mí el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús y la revelación del Padre a la humanidad de quién es Él. Amén. No es que quiera yo decir que esa es la doctrina y el significado, porque hay muchos estudiosos de la Biblia que no se han puesto de acuerdo exactamente a qué se refería Jesús cuando dijo sobre esta roca, ¿verdad? Algunos piensan sobre Pedro y el papado, a lo mejor la iglesia católica, otros sobre el lugar geográfico, pero a mí me gusta pensar más bien en la identidad de Cristo Jesús revelada a la humanidad, y es la roca. Pero lo importante aquí es que Jesús llamó a la iglesia mi iglesia y yo la edificaré. Hermanos, con la resurrección de Cristo Jesús comienza la era de la iglesia. Hay un himno en inglés, la verdad no lo he escuchado en español, pero dice: el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Ella es su nueva creación
por el agua y la palabra. Recordamos, hermanos, que nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, precisamente porque fue el día que Jesús resucitó. Para la tradición judía, el día más sagrado y el día que más conexión podían tener con Jesús durante la semana era el Shabbat, ¿verdad? El día de reposo. Y eso lo cambia solamente Jesús cuando su resurrección empieza una nueva creación. Como dice este himno, ¿verdad? La iglesia es su creación por medio del agua y la palabra. Y hermanos, este versículo más adelante dice algo muy interesante. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno, ¿verdad?, no prevalecerán contra ella. El Hades es la palabra griega que se refiere a esta idea del infierno, de un lugar apartado, de un lugar de toda la maldad. Y lo interesante aquí es que Jesús dice que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra su iglesia. Y lamentablemente nosotros muchas veces al estar en la iglesia sentimos que las puertas de la iglesia apenas pueden contener las fuerzas del infierno, ¿verdad? Es como que algo completamente diferente a lo que Jesús dijo. Jesús estaba hablando de su iglesia en un ataque frontal, la iglesia siendo la que estaba atacada y el infierno defendiéndose. Imagínense eso, las puertas del Hades no prevaleciendo, no aguantando. A mí me gustan mucho todas esas películas de batallas y especialmente me gustó mucho en la del Señor de los Anillos, las películas. Ahí en la 2 me parece una batalla muy interesante de cómo llega un ejército, ¿verdad?, a atacar una ciudad y las diferentes estrategias y herramientas y armas que utilizaban para tratar de derribar las puertas y tratar de escalar los muros y cómo se defendían. Y era algo muy, muy interesante y la verdad es que solamente es de sorprender, hermanos, que la idea que Jesús implantó acerca de la iglesia siendo edificada en el mundo era que la iglesia iba a ser la que iba a estar atacando y la que iba a estar tratando de penetrar, ¿verdad?, la fortaleza del infierno. Y Jesús dijo que no iba a prevalecer. Y caminamos muchas veces hoy en día nosotros pensando que la iglesia tiene que defenderse, que ya estamos siendo atacados, que ya se nos está metiendo el enemigo por todos lados. Y necesitamos recordar, hermanos, cómo es, por qué es que Jesús dijo que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra ella. Porque sí es importante eso, hermanos. Miren, hace no mucho yo me topé con un escritor, un historiador, se llama Tom Holland, que tiene el mismo nombre, pero no es el actor que hace ahora las nuevas películas de Spider-Man, Tom Holland se llama el mismo, se escribe igual, pero este señor era un escritor y ahora un historiador muy, muy serio. Es una persona que estudia mucho y ha sacado muchos libros muy interesantes, pero creo que es el último donde él estudió a profundidad la influencia de la iglesia sobre el mundo. Y es sorprendente, hermanos. Yo no lo he leído porque es un libro así que si te cae en la cabeza te hace un daño considerable, es un librote así, pero he visto muchas de sus pláticas, he visto muchas entrevistas, podcasts, algunos debates, y es de sorprender, hermanos, cómo nosotros, dice él, como occidentales y como cristianos, estamos como estos peces en pecera, ¿verdad?, que no se dan cuenta que están en medio del agua, no se dan cuenta de que están nadando en agua. Y el agua, hermanos, son las ideas cristianas. El mundo occidental, ¿verdad?, la gran mayoría del mundo está sumergida en ideas que tuvieron sus raíces en la iglesia cristiana, en los valores cristianos, hermanos. Y no nos damos cuenta de eso, y él lo mencionaba así, y es un libro, le digo, muy extenso. Y cuando yo le veía y escucho hablar de cómo la influencia cristiana ha ido avanzando, y desde que Jesús, ¿verdad?, desde la crucifixión hasta nuestros días, es sorprendente y no puedo quitar de mi cabeza la idea de las puertas del infierno tratando de prevalecer contra la iglesia y simplemente no pudiendo, hermanos. Pensamos que no, pensamos que estamos sumergidos en un mundo completamente contrario, pero permítame hacer uno de los argumentos que él menciona,
Y él dice acerca de cómo nuestra idea de ahora que tenemos de una preocupación, un interés por la gente menos afortunada, por la gente pobre, por la gente enferma, es una idea cristiana, es una idea que no era la prevaleciente durante muchas épocas. En octubre de 1939, Hitler, con el nazismo, ordenó que a todas las personas discapacitadas se les dejara morir o se les matara. Y la razón que el nazismo tenía para esto es porque se remontaron, ellos con su ideología se remontaron a la época precristiana, en donde había muchas civilizaciones, muchas sociedades completas con la idea de que el más fuerte debía sobrevivir y el más débil debía morir. Una idea pagana, pero muchas sociedades y civilizaciones, imperios completos, hermanos, vivieron con esta idea y ellos vivieron creyendo que si purgaban su sociedad de los débiles, de los enfermos, de los menos afortunados, le estaban haciendo un favor al mundo. Y ellos estaban convencidos de eso. Ellos no veían nada malo en eso, lo veían como algo natural. Hace no mucho me topé con un documental, un pedacito de un documental, y era de estos documentales donde van siguiendo a una familia de leones, y había un león que tenía la patita como mala. Entonces toda la manada se movía y el leoncito, pobrecito, iba atrás, pero muy atrás de todos. Los demás llegaban como a mediodía y el leoncito iba llegando cuando iba cayendo la noche, y la mamá no lo quería alimentar. No, estaba bien crudo ese documental. Nos apachurra el corazón cómo nadie de la manada aceptaba ese león porque tenía su patita coja, y era un documental acerca de la perseverancia de este león. La verdad, yo no lo continué viendo. Yo le quería decir al de la cámara: ya, tráete al leoncito, agárralo y tráetelo a un zoológico. Pero hermanos, la naturaleza en muchos aspectos pareciera que esa es la idea predominante, la supervivencia del más fuerte. Si usted estudia en estas civilizaciones como la espartana, ¿verdad?, que se le han hecho películas, esas de los 300, que eran guerreros muy feroces, muy valientes. Pero pregunte usted, investigue qué hacían con los niños que no eran aptos para la guerra. Investigue usted qué se hacía en imperios como el japonés. Muchas ideas. Y hermanos, ahorita nosotros vivimos tan normal viendo que hay un poder, que hay una ventaja cuando tú mencionas que eres una minoría, cuando tú mencionas que eres un oprimido. Eso era inconcebible, hermanos, era inconcebible. Y usted podrá decir: no, yo jamás podría pensar así de las personas enfermas, de las personas más necesitadas, yo no podría. Pero haga un ejercicio de imaginación. ¿Y cuál es su reacción cuando usted se entera que un millonario tiene un percance, un accidente? No nos afecta mucho, ¿verdad? Esa idea era lo que la gente antes pensaba, pero de los menos afortunados. Y sí podemos, como seres humanos, tener esa capacidad de que no nos importe, que no nos duela la desgracia de otras personas. Solamente que el cristianismo, la idea cristiana, hermanos, ha sido tan dominante, ha ido conquistando en todos los sentidos. Ya te a un comediante haciendo una serie de chistes, y él estaba diciendo: pues sí, hay muchas religiones, ¿verdad? Y queremos decir que todas las religiones son iguales, todas merecen respetos, pero el cristianismo ya lo ganó todo. El cristianismo lo ha ganado todo. Y él no es cristiano, este comediante. Él realmente después sigue burlando, pero dice: lo ganó todo el cristianismo. Vivimos en una fecha, imagínense lo difícil que era ponerse de acuerdo en las fechas. Las fechas se medían antes en cuanto al rey, en cuanto al reinado, en cuanto empezaba a gobernar el rey, empezaba una nueva serie de fechas, y luego se moría ese rey, llegaba otro y empezaba otra serie de fechas, y de repente todo el mundo se pudo poner de acuerdo en una fecha. Todo el mundo, todo el planeta se pudo poner de acuerdo en una fecha, y no se ha cambiado desde entonces. Amén. Que es el nacimiento de Cristo Jesús. Y cuando yo veo eso, ¿verdad?, vemos cómo la iglesia de Cristo Jesús le hizo frente a las puertas del infierno, y las puertas del infierno no han prevalecido, hermano. Y esa iglesia
sigue en pie de lucha, hermanos. Tenemos que recordar cuál es nuestro papel, y déjenme decirle que todos esos logros, todas esas ideas nacieron de pequeñas comunidades de creyentes que impactaron el mundo, que no era que contaran con todo el recurso económico, ni la fuerza de ejércitos, ni la fuerza política, ni de ninguna otra cosa. Eran creyentes como usted y como yo, reuniéndose, viviendo y tratando de vivir una vida tal cual Cristo Jesús les había enseñado. Y son esos grupos de iglesias, hermanos, que han transformado el mundo desde hace 2000 años, desde cuando Jesús dijo que Él iba a construir, a edificar su iglesia. No es la iglesia de un pastor, no es la iglesia de un líder, no es una denominación, es la iglesia de Cristo Jesús alrededor del mundo la que ha impactado todo este planeta. Amén. En 1 Corintios 3:16, si alguien me pudiera ayudar leyendo ese capítulo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Nosotros, Pablo dice que nosotros somos un templo. Y es sorprendente porque en la idea de Dios, de la iglesia, dice en Gálatas que ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. La idea de Dios era algo que incluía a todos. Y vemos cómo funciona, ¿verdad? A lo mejor nosotros vemos nuestro cuerpo y durante años nos imaginamos que la piel era a lo mejor pues algo indivisible, pero después fueron encontrando que había partes más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, y que todas esas pequeñas partes formaban un todo y que forman nuestro cuerpo. Y así vemos que la iglesia de Cristo Jesús está conformado por medio de personas que son templo ellos mismos del Espíritu Santo y se reúnen y entre todos son parte de la iglesia de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, la iglesia, el proyecto de Dios era tener una comunión individual, convertirlos en templos, no solamente un templo de piedra, sino que cada corazón, cada vida iba a ser una morada del Espíritu Santo, y a partir de eso iban a ser las piedras que iban a conformar su iglesia. Entonces es por medio de individuos, por medio de iglesias, como si fueran bloques y las naciones, y entender, hermanos, que esto es un proyecto de Dios que no es nuestras cuatro paredes, es un proyecto de Dios universal. El proyecto de Dios va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a ver, alcanzamos a distinguir que es la iglesia, va mucho más allá. Y aquí me gustaría, hermanos, que empezáramos a hablar acerca de por qué es necesario pertenecer a una iglesia local. Porque parecería, ¿verdad?, que todas las cosas que conforman la vida cristiana las puedes hacer tú por tu cuenta. Tú puedes leer la Biblia, tú puedes orar en tu casa, tú puedes tener unos tiempos de adoración en tu casa tú solo. Pero hay algo especial, hermanos, y hay algo especial en reunirnos y ser parte de una iglesia local, y no solamente parte, no solamente un visitante, sino una persona que se dispone a ser parte y que integrarse y poder servir ahí. Entonces, hermanos, vamos a ver por qué es importante. A pesar de que Dios quiere tener una relación personal, tú necesitas tener una relación con una iglesia local, estar plantado, estar unido a una iglesia local. Nos estaría así, vamos a Hebreos 10:25. Que ya todos lo conocen. Un capítulo y un versículo que muchos pastores mencionan, ¿verdad? 10:25. Voy a leer un poquito antes. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Verdad? Hermanos, aquí el escritor a los hebreos está diciendo, no se dejen de congregar. No, que no sea algo que a ustedes se les haga fácil el decir, ya no necesito de una iglesia, ya no necesito de la comunión de los hermanos. Dice, es importante que nos congreguemos y nos exhortemos, nos animemos, dice, estimularnos en el amor, en buenas obras, en seguir las enseñanzas de nuestro Salvador. Es importante, hermanos, que podamos unirnos y ser parte de una iglesia. Y déjeme decirle que hay muchas razones a lo mejor por las cuales cuando esta persona estaba escribiendo, ¿verdad? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y esos algunos seguramente tuvieron buenas razones, buenas, malas razones para dejar de congregarse. No sé, usted lo tendría que ver. Pero déjeme decirle que a lo mejor si usted le busca, sí hay buenas razones para dejar de congregarse. A lo mejor tú puedes pensar y te pueden suceder cosas y puedes tener experiencias que te llevan a creer que tu mejor opción es dejar de congregarte. Pero la escritura es clara en esto, hermanos. No nos dejemos de congregar. Si tú estás esperando encontrar una iglesia perfecta, una iglesia que no tenga errores, que sea conforme lo que tú estás buscando exactamente, lo más probable es que también te vas a quedar sin congregarte. Es casi imposible, hermanos. Y yo he conocido muchas personas, llaneros solitarios, personas que por lo general son gente que lee mucho la Biblia, que ora, que tiene una idea muy clara acerca de los acontecimientos históricos y todo, y son personas que como que menosprecian la iglesia y tienen sus razones, tienen sus motivos, y ellos dicen que los pastores, que esto y que lo otro, que piden dinero y que fue y que vino, y tienen muchas razones y argumentos y te sacan versículos para todo. A lo mejor no han encontrado eso todavía, pero les encuentran motivos y razones para no pertenecer a una iglesia. Y a lo mejor si tú lo escuchas durante suficiente tiempo te va a convencer a ti también de que no es necesario congregarte, porque tú puedes leer la Biblia y tú puedes buscar a Dios en tu casa y no necesitas a las personas, porque son personas con errores y los pastores se equivocan y la gente te hace caras y no te saludaron y no sé qué tanto, y cuando trajiste ahí el guiso el otro día nadie dijo que gracias y no se lo comieron, y luego lo que tú hiciste ahí para adornar o para así, nadie se fijó ni te dieron las gracias, y no necesitas nada de eso, no necesitas nada de eso en tu vida, no necesito esa negatividad en mi vida, ¿verdad? Dicen algunos. Pero hermanos, ¿por qué el escritor de los Hebreos y por qué en la Biblia encontramos la necesidad de formar parte de una iglesia local? Entendemos que la iglesia de Cristo Jesús, como les decía, es algo universal, es algo mundial, no es solamente este edificio, no solamente el edificio de allá, no es la iglesia más grande de tu ciudad, ni la iglesia más chiquita, ni la que tiene esto, ni la que tiene aquello. La iglesia de Cristo Jesús es algo universal, pero es importante que tú te hagas parte de una iglesia local, en donde tú puedas convivir con otras personas. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí Dios quiere tratar con tu vida. Dios va a tratar con tu vida, con cosas que solamente Él puede ver, que a lo mejor van a pasar desapercibidas en tu vida hasta que un hermanito te lo hace ver, hasta que un hermanito algo hace que te das cuenta que está ahí en tu corazón y que Dios quiere tratar con ello. En 1 Juan 4:20, hermanos, estamos ahí cerquitas, si gustan acompañarme, dice una verdad muy importante. 1 Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. La relación de Dios con el hombre, hermanos, siempre se ve reflejada en el trato con sus semejantes, con los hermanos.
Tú no puedes tener una relación solamente con Dios y estar desconectado de otros, de aquellos que consideras tus hermanos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús y ahora forman parte de una misma familia. Tú no puedes decir: es que yo no tengo nada que ver con ellos, solamente yo y Dios. Solamente yo y Dios. Aquí Juan está diciendo que eso no se puede hacer, que es una mentira, que es un engaño. La situación, el estado de nuestra relación con Dios, hermanos, siempre se ve expresado en cómo nosotros amamos a nuestros hermanos. Y el amor involucra paciencia. El amor involucra el aguantarnos unos a otros. Eso es el amor, hermanos. Y tú no puedes decir que amas a Dios si no estás dispuesto a tenerle paciencia a tus hermanos. Y quiero decirles, hermanos, yo sé que hay muchos que a lo mejor tienen poco aquí en la iglesia, pero o los que tienen mucho, Dios no puede hacer esa obra tan importante por la cual es necesario congregarnos. No la puede hacer si tu contacto con la iglesia es solamente el domingo unos 40, 45, 1 hora 20 y sales. No das el tiempo y el espacio para que Dios obre, para que conozcas a los hermanos. Es necesario que pases tiempo. Por eso es importante, hermanos, y como líderes estamos buscando oportunidades donde la gente pueda involucrarse, trabajar, servir, en donde tú andas haciendo algo y luego llega la pastora y no, esto no era así, a ver, quítenlo todo y vamos a empezar otra vez, y algo así como que así, ¿verdad? Me pasó ahora con los hermanos, les pedí que pusieran una puerta y me dio mucha pena. Les agradezco, hermanos, pero sí dije yo: híjole, no está como la foto, no quedó, hermanos, como aquí, como la foto. Échenme la mano de quitarla y vamos a volver a ponerla. Y yo sé, hermanos, que para mí, mi personalidad, es muy difícil poder hacer eso, pero en esas acciones, en esas circunstancias es donde Dios trabaja y es donde Dios quiere obrar a través de su iglesia, de los hermanos, donde podemos realmente manifestar el amor de Dios hacia los hermanos. Tú no vas a poder manifestar el amor de Dios hacia tus hermanos si tú solamente vienes el domingo cuando están los cantos y cuando ya está acabándose la ofrenda, ya estás subiéndote al carro y hasta la semana que entra, hermanos. Ahí no, está en los viajes, está en los campamentos, está en cuando nos reunimos a comer, a convivir. Por eso, hermanos, queremos empezar a partir de la semana que entra, un poquito, ya lo hemos empezado, pero queremos seguir con los grupos de conexión, los grupos en casa, porque ahí podemos conocernos, ahí podemos permitir escuchar y aprender, y como dice el apóstol, el escritor de los Hebreos, exhortarnos en amor, ¿verdad? No se trata solamente de lo que el pastor te puede decir. Dios te quiere hablar a ti a través de el que tienes enseguida. El hermano que vive cerca de ti, el que vive lejos de ti, el hermano que se sienta adelante, el que se sienta atrás, son oportunidades por medio de las cuales Dios quiere tratar. Estas personas, ¿verdad?, que creen y tienen la idea de que no necesitan de una iglesia, que no necesitan de una congregación. ¿Qué pasa cuando Dios quiere tratar con el ego en sus vidas? ¿Qué va a usar? Necesitamos, hermanos, poder estar en una comunión, en una comunidad de santos, en donde todos entendemos que no somos perfectos, en donde todos entendemos que Dios está tratando con nuestra vida. No porque tenga 10 años más que tú en la iglesia significa que no se va a equivocar. No porque tenga más años que tú de cristiano significa que un día no te vaya a ofender. Eso no quita, hermanos, que eres parte de una comunidad en donde todos estamos sometidos a la gracia de Dios y al perdón de Dios, y que no es que nuestras obras nos tengan aquí, sino que es la buena voluntad de Dios, su llamado, que hemos respondido a ese llamado. Es necesario, hermanos, así como Dios nos planta, como Dios trabaja con el alfarero, ¿verdad? Así es como Dios quiere obrar a través de la iglesia local de una manera muy real, muy humana. No podemos desconectar nuestra vida cristiana de nuestra vida humana. Yo creo que Dios tiene maneras de trabajar, y las maneras más claras y más frecuentes que usa Dios para tratar con tu vida es a través de otros, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo y en tu iglesia.
La diferencia a lo mejor de la iglesia con tu trabajo es, como les comentaba, que la iglesia es una comunidad en donde todos admitimos necesitar la gracia y el perdón de Dios por nuestros pecados, y caminar juntos y escuchar la voz de Dios juntos. Amén. Y hermanos, ahora con el aniversario también están aquí nuestros hermanos Rodríguez. Hay algo que yo les quería comentar, porque hay un tema en las iglesias, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando alguien se va de una iglesia local? Porque eso también sucede, y eso es parte de la iglesia, ha sido parte de la historia de la iglesia desde quién sabe cuándo, seguramente desde sus inicios, ¿verdad? Ya desde Corintios veíamos hablar acerca de iglesias que se separaban, de hermanos que se separaban. Pablo mismo y Bernabé se separaron. Y yo creo que un gran porcentaje, a lo mejor no tengo ni idea del porcentaje, pero yo estoy seguro que es un porcentaje grande de cuántas iglesias se han formado, de grupos que salen de una iglesia y se plantan en otro lugar. Y hermanos, yo quería comentarles que a mí me da mucho gusto poder ver hermanos que fueron parte de la iglesia y poder saludarlos y poder convivirlos, y que la relación se mantenga intacta, y poder entender, hermanos, que la iglesia de Dios no es un edificio, no es una organización, no es un pastor, está por toda la ciudad. Y que seguimos siendo parte y tan parte del cuerpo de Cristo cuando forman parte de aquí, de esta comunidad, como cuando forman parte de otra iglesia. Y hay muchas razones por las cuales una persona puede salir de una iglesia, diferentes y variadas, y a lo mejor ni siquiera hemos escuchado de algunas. Pero yo quiero invitarte a decirte que si tú un día sientes de Dios salir de la iglesia, que busques a Dios, no es una decisión fácil, no es algo que debes tomar a la ligera. Si tú sientes que te puedes desplantar y ponerte en otra iglesia así de fácil, seguramente es porque no tienes raíces en esa iglesia. Y si no tienes raíces, lo más seguro es que tu vida espiritual está débil. Seguramente tu vida espiritual está por morir. Porque como plantas, Dios nos comparó como plantas, ¿verdad? Las plantas necesitan tener raíces, y no sé cuánto les ha tocado, pero a veces tienes una plantita así que está bien bonita, con las hojas así bien bonitas, y nomás es cosa que la trasplantes en otro lugar, ¿y por qué? Pues, y si yo seguí el tutorial aquí de YouTube de cómo trasplantar la plantita ya se me murió. Y Dios nos comparó con plantas, Dios nos comparó con árboles. Dios dijo que Él era la rama, ¿verdad? La vid, y que nosotros éramos los pámpanos. Es importante entender que en una iglesia tú necesitas echar raíces si quieres alimentarte y crecer. Si tú quieres alimentarte de lo que en ese suelo Dios está hablando, de lo que Dios está haciendo, tú necesitas echar raíces. Y entonces cuando llega el momento en el que tú sientes que necesitas salir, realmente busca a Dios, realmente dile y pregúntale por qué, que te muestre de una manera clara, porque no es una decisión sencilla. Pero déjame decirte que si tú llegas a la conclusión de que sí quieres salir, nos gustaría mucho poder orar por ti. Como pastores, como líderes de esta congregación, hermanos, nos gustaría que si tú un día vas a salir de la iglesia, aunque haya sido por una ofensa, aunque haya sido por un problema, permítenos orar por ti. Permite que esa relación se mantenga intacta. Que podamos seguir disfrutando y entendiendo que somos hermanos en Cristo Jesús, y que tú eres bienvenido aquí cuando gustes, pero que es necesario que tú estés plantado en una iglesia. Que si tú te vas a desplantar de aquí para plantarte en otro lugar, que te asegures de que en otro lugar sea el lugar donde Dios te está plantando, y que ahí te asegures de echar raíces y puedas dar frutos que van a ser de bendición para las personas que te rodeen. Los frutos, hermanos, los primeros que van a disfrutar de los frutos que Dios está haciendo en tu vida son las personas que te rodean, tu iglesia, tu comunidad. Entonces, hermanos, eso lo quiero decir, y aprovecho de decirlo ahorita porque vivimos desde hace muchos años un tiempo en donde no ha habido problemas de ese tipo. En muchas iglesias es muy común, sucede más veces de las que nos gustaría admitir, que grupos se separan y que alguien dice ya me voy, que me enojé con el pastor, y este pastor no sabe lo que está haciendo, o este pastor no me gustó cómo hace las cosas, y se van y se llevan personas. Y aquí en la iglesia tenemos muchos años que no sucede eso. Entonces quería aprovechar de decirlo, hermano, para que no haya así de que está diciendo esto por aquel, está diciendo esto por aquel hermano, porque está pasando esto. No, hermanos, yo quería comentárselos. Y bueno, ahorita, verdad que soy primerizo en ser pastor,
pues quería comentárselos. No sé cómo vaya a cambiar la mentalidad con los años, pero hermanos, esto es lo que yo veo que debe ser el patrón bíblico, de cuidar las ovejas, pero entender que son de Dios. Amén. Quiero invitarlos a que cerremos nuestros ojos, oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú nos has hecho parte de tu iglesia. Estamos aquí, Señor, en este lugar, en esta comunidad, pero porque tú nos estás hablando, tú estás obrando, trabajando en nuestras vidas de formas muy específicas, Señor, pero somos parte de una comunidad mucho más grande. Somos parte de tu iglesia a nivel nacional, a nivel internacional y sobre todo, Señor, somos parte de un proyecto que empezó desde la creación misma. Gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú quieres seguir haciendo en nosotros, Señor. Nos disponemos para escuchar tu voz, para seguirte, para anteponer tus anhelos y tus deseos, Señor, a los nuestros, a nuestros deseos egoístas. Queremos realmente anteponer tus planes a nuestros planes. Enséñanos, Señor, y que podamos amar, comprender, tener paciencia, exhortarnos unos a otros. En tu nombre precioso. Amén. Amén.